Son dos de los hombres más controvertidos de la historia oculta de Latinoamérica. Algunos los consideran unos genios en sus respectivas actividades. Uno como científico y el otro como chamán. Y otros más. Los consideran un par de locos esquizofrénicos con mucha imaginación, pero ¿qué tienen en común Jacobo Grinberg y Carlos Castaneda? Pues a simple vista muy poco. Además del hecho de que fueron contemporáneos y hasta llegaron a reunirse, Jacobo tenía mucho interés en los chamanes de México y trató de que Castaneda le presentara al mítico Don Juan Matus. Pero si analizamos más a fondo sus trabajos, nos encontramos con dos personas que fueron más allá del pensamiento colonizador occidental y revelaron a México y al mundo un poco de la gran sabiduría perdida de los pueblos originarios del Anáhuac, que a pesar del desconocimiento de la gran mayoría, sobre todo de los propios mexicanos, fue una de las 6 civilizaciones madre. Esto, al ser completamente autónoma, es decir, no tener ninguna influencia foránea. Esto por sí mismo ya es digno de una investigación más a fondo, pero según los occidentales, en estas tierras solo existían un montón de salvajes que tenían que ser domesticados a base de látigo y masacre, tal y como se los dictaba el propio Jesucristo. Ya sé, estoy siendo sarcástico, no me funen, y por eso nuestra historia no vale el esfuerzo de estudio. El punto es que las pocas personas que se dignaron a investigar un poco más al fondo el México profundo, se toparon con un conocimiento que iba mucho más allá de su imaginación. La toltecayotl o toltequidad no solo es una simple filosofía de vida, sino toda una estructura social que hoy en día bien podría ser la solución a nuestros decadentes sistemas financieros, que parecieran estar llevándonos hacia un precipicio, del cual solo se beneficiarán unos cuantos privilegiados. En primer lugar, porque no se basa en una tecnología cuya fuente primordial de energía es limitada y contaminante. Y en segundo lugar, porque nos devuelve la humanidad que hemos ido desechando en los últimos siglos y más aceleradamente en las últimas décadas. La verdad es que los occidentales podrán ser muchas cosas, pero de civilizados tienen muy poco y se han aprovechado de su gran inteligencia y conocimientos sobre las debilidades del ser humano para que su cultura sea la que literalmente gobierne en todo el mundo. Creo que no tengo ni que dar explicaciones. Simplemente miren a su alrededor. No hay país en el mundo que se salve. Nos han hecho creer que solo es en México, pero si en algo ganamos los mexicanos, es en cinismo. Sin embargo, todos los países del mundo son inmensamente corruptos y todos los que supuestamente se rigen por democracias solo fingen que hay opciones reales, resultando al final algo más parecido a las monarquías. Tanto el capitalismo como el socialismo y todo lo que termine en ismo sirve para mantener a ese mismo sistema, que no solo permite, sino que se nutre de la corrupción. Por ese pequeño detalle es que las revoluciones y manifestaciones nunca van a resolver nada, porque siempre quitan a un tirano para meter a otro, o consiguen un beneficio para alguna minoría a costa de mayores impuestos para la mayoría. Es obvio, si tú le dejas el poder de tu dinero a un desconocido, siempre va a acabar abusando de ti. Por más buenas intenciones que tenga la gente en un principio, ese es el destino de todos, y los pocos que han intentado resistirse han terminado con plomo en el cuerpo, porque el sistema mismo está diseñado para ello. Entonces no esperemos a que llegue un Mesías a resolver todos nuestros problemas, o a que baje Dios Padre a castigar a los malévolos. Tenemos que hacernos responsables de nuestros propios gobiernos, tenemos que participar activamente en la democracia todos los días. Lo bueno de nuestros tiempos es que ya se ha derramado suficiente sangre para que entendamos que no es por ahí y que el sistema occidental, basado en las finanzas controladas por un banco central, solo beneficia a esa élite que ha gobernado por los siglos de los siglos. Las guerras, la delincuencia y las enfermedades no se van a acabar porque son el mayor ingreso financiero de ese sistema. La única verdadera arma que tenemos como pueblos es dejar el consumismo inconsciente atrás. Eso es lo que verdaderamente nos esclaviza. Y siguiendo los verdaderos consejos del propio Jesús el Cristo y de tantos otros grandes maestros, hay que empezar por amarnos a nosotros mismos para después empezar a amar a nuestro prójimo. No hay de otra. Si no aprendemos a vivir civilizadamente sin importar el dinero, el sistema nos va a devorar y cada vez nos queda menos tiempo.
La Toltecayotl tiene una pirámide que nos ayuda a comprender nuestras necesidades básicas como seres humanos, basándonos en un sistema energético del cual surgen todas las fuerzas de la propia naturaleza. En la parte más baja de la pirámide están la nutrición, la higiene y la herbolaria, en otras palabras, la salud. Continuamos al siguiente escalón con la educación, pero una verdadera educación. Nada de que los que ganan las guerras escriben la historia. Ese es el pensamiento más anticivilizado que pueda existir. Hay que enseñarles a los jóvenes la verdad, por más vergonzosa y dolorosa que ésta pueda ser. Por otro lado, a los niños les valen madres las matemáticas, la gramática y las fechas de batallas. Lo que se les debe enseñar a los menores de 12 años es el respeto total por la vida y la biodiversidad, a conocer sus capacidades y talentos individuales, a cómo vivir de la tierra y al trabajo en equipo con sus hermanos. Ya después pueden aprender sobre las ciencias y los sistemas más complejos, pero condenar a los niños a esas pequeñas prisiones a las que llamamos escuela primaria es un delito grave que nos ha costado generaciones enteras. Necesitamos que cada individuo pueda pensar por sí mismo antes de siquiera creer que podemos tener democracias reales. En el siguiente escalón viene la organización. Las pirámides que vemos por todo el continente no se crearon por obra de la casualidad, ni se ocupó nunca la mano de esclavos, sino que se crearon proyectos que solo podían ser llevados a cabo con la participación activa y voluntaria de varias generaciones de seres humanos. Los cargos en el gobierno de los pueblos del Anáhuac eran otorgados por medio de asambleas en las que participaba activamente todo el pueblo. Cuando un gobernante no daba la talla, simplemente se comentaba en la asamblea y, si era necesario, se destituía a la persona de su correspondiente cargo. Así de simple y sencillo. Esta es una de las cosas que más debemos entender hoy en día. El gobierno le pertenece al pueblo y sirve para cumplir con los intereses colectivos. No es al revés. Y hasta arriba en la pirámide viene la conciencia de la energía. Cuando llegaron los ignorantes castellanos al Anáhuac, ellos ni siquiera tenían en sus vocabularios la palabra energía, pues sus verdaderos gobernantes le tenían ese conocimiento oculto a la gran mayoría. No es sorpresa que no pudieran entender ni la mitad de lo que les trató de decir su máximo representante religioso. Pero en el Anáhuac era diferente. Acá se sabía perfectamente que todo en la tercera dimensión era una mera ilusión que percibimos como real a través de los 5 sentidos. Y los seres humanos más desarrollados como Pachita y Don Juan Matus fueron aquellos que aprendieron sus secretos y a cómo aprovechar esa energía a nuestro favor. Es ahí cuando empieza la verdadera libertad. Y es eso lo que tuvieron en común Jacobo y Carlos, que conocieron a 2 de los más grandes toltecas que sobrevivieron a la devastadora invasión de Occidente. Y ya para finalizar, como dato curioso, cuando analizamos realmente la historia, los españoles en más de 2 siglos de dominio no hicieron tanto daño como el que vinieron a hacer luego los anglosajones, pero ese ya es tema para otro día. Saludos y les deseo que tengan un profundo despertar, por el bien de todos nuestros niños.